Bueno, pues una muestra magnífica de un trabajo de asignatura y que, como veis, se da la vuelta a la idea que teníamos de una aula tradicional en la que, bueno, pues el mensaje que siempre se ha entendido como el doctoral pues no tiene cabida y, sin embargo, los contenidos se hacen extraordinariamente relevantes a través de estrategias como son las que habitualmente veníamos aprendiendo. Me gustaría que percibiéramos el valor que tiene para profesores que tenemos una formación lejana a esto, en cuanto a nuestro origen, cómo ha habido que irse adaptando, porque para ellos es maravillosamente espontáneo, ¿no? Entonces, pues, hablan con una soltura magnífica de ello, ¿no? Recibimos, en segundo lugar, a un equipo del Instituto de Innovación Tecnológica Príncipe Felipe de Madrid, y que, encabezados por la profesora Alicia Garniero, nos van a proponer la actividad a través de la cual han trabajado sobre la manera de repensar los mitos antiguos en el paradigma de las inteligencias múltiples. Realmente las posibilidades que ofrece y el modo en que se trabaja, como veis, tiene una amplitud extraordinaria, y vamos a ver una propuesta agradeciéndoles muchísimo que os hayáis desplazado hasta aquí para presentarnos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Garniero, soy profesora de inglés del Instituto Príncipe Felipe y he venido con mis alumnos de primero de la ESO, Irene, Ana, Agata y Virginia. Juntas os vamos a presentar el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Por lo tanto, es un proyecto que está en desarrollo y bueno, hay aspectos del proyecto que todavía estamos trabajando y que no están finalizados. Os vamos a presentar el blog Repensar los mitos antiguos dentro del entorno de las inteligencias múltiples. Como podéis observar, el blog está en inglés y es el Príncipe Felipe, igual que Rosetta es un instituto tecnológico, pero desde este año es un instituto bilingüe. Entonces, este proyecto se ha desarrollado con los grupos de sección bilingüe de primero de la ESO. A pesar de que este inglés el blog es muy visual, o sea que nos sirve perfectamente para la ponencia de hoy. Vamos a ver, en los años 80, un psicólogo estadounidense, Howard Gardner, desarrolló una teoría del conocimiento en la que decía que cada persona no solo tiene una inteligencia, sino que tiene 8 tipos de inteligencias diferentes. Como veis en el blog, por ejemplo, esto un poquito. Las 8 inteligencias diferentes, hasta arriba. Bueno, ya es una operación que está bien. Son la inteligencia lógica, matemática, la inteligencia lingüística, la visual, la interpersonal, la intrapersonal. Él decía que todas estas inteligencias son igual de importantes. Lo que ocurre es que cada persona pues, tiene desarrollada un tipo de inteligencia a diferente nivel. Hay personas que, por ejemplo, tienen una inteligencia visual muy desarrollada, la lógica o matemática un poquito menos desarrollada. Pero lo que es importante es que a la hora de vivir, para la vida, para enfrentarnos a la vida, todos necesitamos de la mayoría de estas inteligencias. Dentro de su estudio del conocimiento se dedicó a estudiar el sistema educativo. Y entonces Gardner observó que la educación tradicional realmente trabaja contenidos que se dedican a desarrollar principalmente solo 2 tipos de inteligencia: la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. ¿Qué ocurre? Que según su paradigma se nos quedan 6 inteligencias que no se potencian, que no se trabajan en la educación tradicional. Y ese potencial que tienen nuestros alumnos, el potencial visual, el potencial interpersonal, intrapersonal, que luego os explicaremos en qué consiste, no se cubre en el sistema educativo y no se trabaja y no se potencia. Nosotros, los profesores de sección del Instituto Príncipe Felipe, a principio de curso nos planteamos que queríamos hacer un proyecto que desarrollara todas las inteligencias de nuestros alumnos para desarrollar su potencial al máximo. Además de estas 8 inteligencias, como somos un instituto tecnológico, nos planteamos que también queremos desarrollar lo que hemos denominado la inteligencia tecnológica, que la entendemos como la capacidad que tiene el individuo para trabajar
en el entorno digital. Esta fue la base teórica que nos planteamos al principio del curso. Entonces, para introducir ese concepto a los alumnos, al principio del curso les pasamos un cuestionario que está aquí colgado. Es un cuestionario que encontramos en internet y no tiene un rigor científico, pero lo interesante es que de forma muy sencilla los alumnos tienen que responder diferentes preguntas sobre las diferentes inteligencias y luego los resultados los reflejaban en esta gráfica de barras, de modo que esto no duraba 20 minutos como mucho. Al final de la actividad el alumno podía ver en una gráfica muy clara qué tipo de inteligencias tenía desarrollado más. Evidentemente no tiene un rigor científico, pero sí que es orientativo, introduce de manera muy sencilla lo que son las inteligencias múltiples a nuestros alumnos. Una vez que introducimos el concepto y establecimos el marco teórico en el que queremos trabajar, tenemos que pensar los profesores qué contenidos queremos trabajar desde esa perspectiva. Nos reunimos en varias reuniones de coordinación bilingüe y demás. Todos los profesores vimos que la cultura clásica de Grecia y Roma es un contenido que se trabaja en diferentes asignaturas en primero de ESO y que nos daba mucho juego. Y bueno, pues lo que os vamos a presentar ahora es el blog donde colgamos nuestras actividades y donde hemos desarrollado actividades que están encaminadas a trabajar las diferentes inteligencias múltiples. Dentro de la cultura clásica nos decantamos por el mito de Hércules. Entonces lo que vais a ver ahora es el mito de Hércules desarrollado de diferente manera, y es lo que os van a presentar ellas. Vamos a empezar con la parte del blog que se llama la inteligencia verbal lingüística, en la que se habla de que esta inteligencia es para aprender a comunicarnos con los demás y a mejorar en la lengua. El primer día que hicimos para trabajar esta inteligencia fue que nuestra profesora de inglés nos dio diferentes fragmentos desordenados de los mitos de Hércules y nosotros los teníamos que ordenar en un papel aparte. El segundo día lo que hicimos fue escuchar los trabajos de Hércules y así desarrollamos aptitudes auditivas. El tercer día teníamos que coger uno de los trabajos que hizo Hércules y resumirlo en una cartulina. En esa cartulina también tenía que aparecer un dibujo original para que con solo verlo tuviésemos una idea general de lo que ponía. Aquí en este trabajo hay dos diferentes inteligencias, la visual y la verbal. El cuarto día lo que hicimos fue unos cómics. Para esto utilizamos 2 sesiones en las clases y utilizamos un programa que se llama Storyboard. Como veis aquí se puede crear distintas cosas, pero no es muy fácil. Tan solo tienes que, aquí va a haber una galería de escenas y entonces tú pinchas a una y la arrastras. Y lo mismo con los personajes. A los personajes les puedes cambiar de color el pelo, la piel, etc. Y también les puedes poner una cosa. Así, por ejemplo. Y el de atrás es el mío, que era la labor 12 de Hércules. Aquí hay otra inteligencia que es la inteligencia cinestética, que trata sobre los movimientos que hacemos nosotros con el cuerpo, la inteligencia motora de nuestro cuerpo. Aquí nuestra profesora de educación física nos dividía en diferentes grupos y teníamos que hacer un juego que se basara en uno de los trabajos que hizo Hércules. Cuando acabamos de hacer este juego, lo que teníamos que hacer era demostrarlo a nuestros compañeros. Y aquí hay varios de todos los trabajos de Hércules. Y la 11 es la nuestra, que es parecida a un pitapiz. Cuando habíamos acabado, la siguiente clase teníamos que votar en el blog el que más nos había gustado. Y la ganadora fue el trabajo 12, que es Cerbero.
Aquí esta parte habla sobre la inteligencia naturalística, que va sobre diferenciar las diferentes especies como pueden ser animales, plantas, etcétera, diferenciar los desastres naturales de los fenómenos, cosas así. Aquí todavía no hemos empezado a hacer nada, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno de esos 3 trabajos. El primero va a ser definir la manzana desde un punto de vista biológico. El segundo y el tercero son parecidos. Uno es definir el dragón de 3 cabezas desde el método científico, es decir, de qué grupo sería, sus funciones vitales, y el tercero lo mismo pero con la hidra. Esta parte va sobre la inteligencia musical, que se considera un arte universal, en el cual Gardner decía que se va a considerar un arte universal porque decía que todo el mundo tenía un poco de esa inteligencia. Todavía no hemos hecho nada, pero vamos a estudiar la música de la antigua Grecia. Y ahora vamos a dar paso a nuestras compañeras Ágata y Beatriz. La inteligencia interpersonal es la habilidad de detectar y entender las circunstancias y los problemas que pueden tener los demás. En la clase de sociales hemos hecho unas presentaciones de PowerPoint que tienen relación con los mitos de Hércules por la cultura y el arte de la Grecia clásica. Y aquí están algunos ejemplos. La inteligencia lógica matemática es la habilidad, fue considerada una de las más importantes inteligencias. Está relacionada con el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. En la clase de matemáticas hicimos otras presentaciones sobre el número áureo que fue inventado en la Grecia clásica y que actualmente lo seguimos usando. También hicimos unas presentaciones sobre las monedas de la Grecia clásica y sus equivalencias con las monedas actuales. En la clase de tecnología no hemos hecho nada, pero vamos a establecer un vínculo entre unos metales como el oro, que fueron muy importantes en la cultura clásica, y otros metales como el hierro y el bronce, que han sido fundamentales para el desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia que nos permite analizar nuestros sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. En el mito que estamos estudiando, Hércules tiene que superar 12 retos. Nosotros, en la vida real, también tenemos que superar retos relacionados con la familia, el instituto y eso. Y para reflexionar, pues nos dieron una hoja donde nos guiaban en nuestra reflexión y teníamos que responder a preguntas como qué retos superaste en el pasado, cómo lo conseguiste, etc. Y luego lo compartimos con el compañero, como se veía en la foto que había abajo, y voluntariamente luego lo compartimos con la clase. La inteligencia visual y espacial consiste en poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Para desarrollar esta inteligencia hicimos 2 actividades, una en clase de inglés y otra en clase de plástica. En clase de inglés vimos la película de Hércules y mientras la veíamos teníamos que tomar apuntes sobre los personajes, el argumento, etc. Y luego lo teníamos que comparar gráficamente con el mito en un Venn diagram, como podéis ver aquí. En la clase de plástica tuvimos que diseñar un templo griego
basado en el Coliseo Romano. Lo diseñamos con un programa llamado SketchUp, que es un programa de diseños gráficos que está modelado en 3D. Aquí podéis ver que hay una barra de herramientas y si le das a esta figura, luego pinchas y puedes crear un rectángulo y luego para elevarlo puedes pinchar ahí y luego le elevas lo que quieras. Y para crear las columnas, primero cogimos la figura del círculo y le hicimos. Y luego cogemos la otra herramienta y lo elevamos. Y aquí podéis ver el vídeo con el templo griego. Bueno, pues esta ha sido una muestra de cómo se pueden trabajar los contenidos de secundaria desde las perspectivas múltiples y así desarrollar todo el potencial que tienen nuestros alumnos. Y ya para terminar, simplemente agradecer públicamente, reconocer públicamente que este proyecto solo ha sido posible por la colaboración de un grupo bastante numeroso de profesores que han dedicado su tiempo y su visión a este proyecto y de los compañeros de ellas que sus trabajos son parte de ese proyecto. Y muchas gracias.